En esta oportunidad vamos a escuchar al doctor Héctor Francisco, investigador del CONICET, medievalista y docente, quien nos hablará sobre las relaciones exteriores después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Héctor, con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿qué pasa con las relaciones internacionales? ¿Qué pasa con la diplomacia? ¿Qué pasa en el mundo, por lo menos en la Europa occidental y en el Próximo Oriente? Bueno, para empezar uno tendría que decir que las unidades políticas que aparecen después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 no son comparables a los estados modernos. En realidad son unidades políticas muy frágiles, sin un aparato estatal, sin una concepción del poder público. En realidad son casi jefaturas militares que aseguran el orden en un determinado territorio, basado en lo que eran esas tribus germánicas que no eran más que bandas de soldados, de mercenarios que se habían asentado a finales del imperio y que una vez que desaparece el poder central, que es lo que sucede, en realidad no hay ninguna invasión, ninguna caída del imperio, sino que ya no hay un emperador legítimo en el centro, en Roma, ¿no? Cada unidad política lo que hace es funcionar básicamente a su propio antojo. Entonces, lo que va a haber en un primer momento es una especie de reconocimiento teórico de que no existen esos reinos, ¿no? Lo que nosotros llamamos los reinos romanos germánicos, ¿no? Los francos, los visigodos, los vándalos, los suevos, todos esos pueblos que surgen después de la caída del Imperio Romano de Occidente, no se ven como estados autónomos, sino parte de una misma cristiandad que la cabeza teórica, por lo menos desde el punto de vista formal, sigue siendo el emperador, ahora el único emperador que queda, que es el emperador de Constantinopla, el emperador bizantino. Todos reconocen teóricamente su autoridad y en realidad en la práctica lo que sucede es que cada uno hace lo que quiere. El emperador en Constantinopla está muy lejos, no tiene capacidad de hacer valer su autoridad, pero en teoría es digamos, es un principio de legitimidad muy grande, que cada rey germano quiera asociarse al emperador bizantino, ¿no? Entonces uno tiene que pensar que no hay un pie de igualdad. La idea es que hay una sola cristiandad, hay un solo imperio, ese imperio es universal, esa idea de que el orden político está diseñado por Dios y está dado al emperador romano, al emperador romano cristiano ya en este momento. Entonces los otros reinos son nada más que entidades subordinadas que en teoría se subordinan y y no, no le dan ningún tipo de autoridad real. Ahora, en la práctica, ¿cómo se practica lo que llamaríamos hoy la diplomacia? Lo más parecido que nosotros podemos encontrar a diplomacia en lo que podríamos decir la Alta Edad Media, estamos hablando de siglos V, VI, VII, hasta más o menos el octavo, son embajadas esporádicas, no existe un sistema de diplomacia estable, no existen embajadas como hoy la conocemos, no sé, como el embajador de Estados Unidos en Argentina. En realidad lo que hay es visitas para dirimir algún asunto en particular, establecer alianzas, buscar apoyos políticos, y esas embajadas van y vuelven, no se quedan, no hay un representante de cada estado o de cada reino germánico en Bizancio, ni en ninguna otra corte, ¿no? Entonces, ¿y qué dirimen estos tipos? Y ahí está lo interesante eh, de estas diplomacias de la Alta Edad Media, que tienen que ver con que más bien está mezclada la cosa de política familiar y de política estatal. No hay una distinción clara entre los intereses del Estado como una entidad abstracta, como nosotros la entendemos, de la dinastía gobernante. Es decir, bueno, qué se negocian? Se negocian alianzas políticas que por lo general, cómo se expresan en alianzas matrimoniales? Por ejemplo, si uno, hablando mal y pronto, uno diría que los embajadores durante muchos siglos, prácticamente hasta el siglo XVIII, no son que
casamenteros, ¿no? Las alianzas políticas se dan a través del intercambio de mujeres, hablando de sociedades claramente patriarcales, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que uno puede pensar es que son alianzas entre familias, ¿no? La familia gobernante de una región con la familia gobernante de otra, o no entre estados, digamos que en un sentido abstracto, como pensamos hoy en los estados modernos. Y a ver si te sigo. Se desfragmenta el poder de Roma, ¿no? En Occidente. En el medio de un proceso dinámico de movimientos migratorios de tribus bárbaras, ¿no? Llamados los germanos, los llamados bárbaros, que se establecen en España. En España se produce un fenómeno muy raro, muy temprano para esa época, que es que, corregime, los visigodos unifican casi la península ibérica, ¿no? Hasta la llegada de los árabes en el 711. Pero se produce un fenómeno raro, ¿no? Sí, efectivamente, porque los visigodos son el caso como más exitoso de estas monarquías germánicas. En la mayoría de los casos, yo lo decía hace un rato, uno los tiene que pensar no como pueblos, como naciones, sino más bien bandas de guerreros bajo un caudillo militar que en muchos casos habían estado bajo autoridad romana, habían funcionado como mercenarios prácticamente, peleando para los romanos contra otras tribus germánicas, ¿no? Y los visigodos tienen una cosa interesante que rápidamente buscan dos cosas. Primero, asociar todo su aparato administrativo al Estado romano. ¿Qué quiere decir esto? Que los tipos copian, ¿no? El sistema de derecho, el sistema fiscal, una monarquía muy centralizada al estilo romano, ¿no? Y con la única diferencia que los tipos a nivel religioso no son católicos, son cristianos, pero de una secta herética que son los arrianos, y para mantener un poco su autonomía como clase dirigente, como grupo dirigente, mantener la identidad separada de los hispano-romanos, digamos, de las élites que ya estaban en esa época, que no desaparecen, tipos quedan como súbditos. Y en ese sentido son un caso muy interesante, porque los reyes visigodos, si bien es una monarquía muy inestable, si uno mira la historia de los siglos sexto y séptimo del reino visigodo, es reyes que duran nada, ¿no? Muy poco tiempo porque mueren enseguida, es una monarquía electiva, entonces los reyes son muy inestables y solamente mantienen el orden en la medida que puedan comprar la solidaridad o la obediencia de la aristocracia visigoda. Pero en ese sentido crean, por ejemplo, el Liber Judicorum, es decir, hacen todo un sistema legal copiado del romano, que en realidad es casi una cuestión de corte y pegue, asociado, medio adaptado a las condiciones de la época, un rey Establece con una serie amplias funciones. perdón, Héctor, y Sí. establece una serie de penas por el castigo a delitos políticos, ¿no? Aparece la de Carvatio, que van a utilizar también los burgundios, y que a mí me gusta pensar que fueron ellos quienes la trajeron a América, ¿no? Los franceses en Canadá, el famoso piel roja que cortaba la cabellera, ¿no? El cuero La cabelludo. cabellera, sí. Pero la de Carvatio ya existía en el mundo romano, está planteada en el Liber Judicorum, y aparte hay delitos Es infamantes. una cosa maravillosa en el Liber Judicorum, pasa mucho por el pensamiento mágico de los visigodos. La potencia real estaba en su cabello, entonces cortarle la cabellera al rey, a un rey depuesto, tenía sentido de cortarle simbólicamente y mágicamente su potencia real, ¿no? Entonces no podía ser más rey porque le habían cortado el pelo. Ese tipo de cosas hablan un poco de también cómo hay un pensamiento mágico detrás, pero es una cosa muy interesante de la monarquía, de estos visigodos, que tal vez haya sido de todos los reinos romano-germánicos los que lograron una estabilidad mayor, ¿no? Los francos, por ejemplo, también es una historia permanente de caudillos militares que uno los llama reyes porque las fuentes los llaman reyes, pero no los podemos pensar como tales, son jefes militares que
tienen un poder muy limitado, ¿no? Aquel que le interese, el Liber Iudiciorum, después se traduce a lengua romance en el mediados del siglo XIII, perdón, que es el fuero juzgo, ¿no? Corregime, Héctor, con esto si no, no estoy Claro. preciso. Y No, una... Sí, efectivamente es así. Los fueros, sí. No, el fuero juzgo es ya una adaptación más tardía del Liber Iudiciorum, que son siempre intentos de una monarquía, como toda la historia de la monarquía española es un intento permanente de doblegar las tendencias centrífugas del Estado, una aristocracia muy díscola, con mucha tendencia a la independencia, en una época en donde, imagínense que los recursos que tenía un rey para hacerse obedecer eran muy limitados, ¿no? Recursos materiales, intelectuales, no es como ahora. Nosotros permitime un paréntesis acá, ¿no? Estamos tan acostumbrados a la presencia del Estado como algo tan calado en nosotros, ¿no? O sea, no podemos abrir la puerta de nuestra casa sin sentir la presencia del Estado. Las sociedades medievales no, el rey era una cosa lejana, ¿sí? La inmensa mayoría de la gente apenas si sentía hablar de él alguna vez en su vida. La capacidad coactiva del Estado es otro. Si nosotros hablamos de que vivimos en una época de libertad, es casi una ironía, ¿no? Porque nosotros prácticamente estamos cotidianamente sometidos a las reglas del Estado. Esto no sucede en la Edad Media. Cierro paréntesis. Perdón, Héctor, y después esto un poco va a cambiar ya con las cruzadas, ¿no? Y con el tráfico que empieza a haber con Tierra Santa en el Mediterráneo hasta 1453, ¿no? Que se corta la ruta de la seda, pero ahí vuelve otra vez a surgir una relaciones exteriores, relaciones diplomáticas, ¿no? Sobre todo de las ciudades de Italia. Sí, yo lo hablaría, pensaría en dos momentos diferentes, ¿no? Las cruzadas lo que llevan es a romper los estrechos límites de la cristiandad. Hasta ese momento, todo lo que había sido contactos con Oriente eran muy esporádicos y muy tenues, ¿no? O sea, hasta el siglo X, XI, prácticamente había habido muy poca interacción, podríamos decir, de los europeos con otros culturales, como podrían ser los bizantinos o los musulmanes, ¿no? Muy pocas interacciones. Entonces, a partir del siglo XI, con las cruzadas, hay una expansión, primero que hay una comprensión de que el mundo es más grande que la cristiandad, de que hay estados y estados muy poderosos y reyes muy poderosos que no son cristianos y hay que meterlos en algún lugar de la ecuación, digamos, ¿no? Estos tipos habían pensado, ¿sí? Durante casi 5 o 6 siglos que el mundo era una gran cristiandad con dos cabezas, el papa y el emperador, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en el siglo, bueno, en el siglo XI empiezan a relacionarse con otros estados. Y como vos decías, las ciudades estado italianas, comerciales, como tipo Génova, Pisa, Venecia, lo que hacen es abrir ese mundo y pensar un mundo, imagínate que en el siglo XII, XIII, estos europeos están viajando a China, ¿no? Y establecen embajadas que van a hablar con el Gran Khan y que van a tratar de establecer alianzas a largo plazo con estas monarquías, estos reyes extranjeros de un mundo del que ni se imaginaban que existía, ¿no? Y ahí aparecen las leyendas como la del Preste Juan y la idea de un rey en Oriente que va a prestar ayuda para luchar contra los musulmanes. Bueno, y ese tipo de cosas generan todo un movimiento, siglos XIII, XIV, de europeos viajando a Oriente, embajadas europeas tratando de establecer alianzas y viceversa. A veces uno se olvida, por ejemplo, que Kublai Khan, el Khan de los mongoles, manda una embajada con monjes cristianos chinos, una cosa súper extraña, a las cortes europeas
instándolos primero a someterse a su poder, ¿no? Los mongoles no veían las cosas en términos de igualdad, estados iguales, sino, bueno, se someten a mí y vamos a hacer la guerra contra los musulmanes, ¿no? Ese tipo de cosas fue una revolución en su momento porque amplió el mundo de una manera que solamente va a ser superada en el siglo XVI con el descubrimiento de América. Perdón, a la par que también mandaba embajadas a Bagdad, ¿no? Por supuesto. Otro punto súper interesante como es el sistema, podríamos decir, de monarquías. A mí no me gusta hablar de estados para la Edad Media, ¿no? Los reinos cristianos y los reinos musulmanes en España, con su sistema de alianzas complicado, en donde cada uno pasaba de un lado al otro con una facilidad espantosa, y que no había, y que el límite no era confesional, o sea, no era que era cristianos contra musulmanes, ¿no? Eran las alianzas, se pasaban de un lado al otro, y las consideraciones religiosas, que uno podría pensar, bueno, los cristianos tendrían más solidaridad entre ellos que con los musulmanes, de ninguna manera. El mejor ejemplo de eso es el Cid Campeador, que podía pelear para un príncipe cristiano como para un musulmán sin ponerse colorado. Y las alianzas pasaban por ahí, ¿no? Los reinos taifas, por ejemplo, se podían aliar con los cristianos para pelear entre ellos. Era un polvorín. Toda A España, partir ¿no? del siglo XIII, XIV, era un polvorín, pero era un cambio importante en términos ideológicos, de pensar que de que las monarquías o los vecinos se podía romper esa barrera entre las religiones, ¿no? O sea, lo que las cruzadas había sido, ¿no? La cristiandad contra el infiel, la lucha contra el infiel, bueno, chocaba con la realidad de que a veces sí, prefiero aliarme al infiel en contra de mi vecino, de mi misma religión. Sí, a ver, nunca en la Edad Media, hasta prácticamente el siglo XVII, no existe la concepción de embajada permanente, ¿no? Como nosotros la conocemos, ¿no? Pero sí existía factorías o zonas que uno las interpretaría más como free shops, no sé cómo decirlo, áreas libres de comercio, de comerciantes instalados en territorio extranjero. En las ciudades italianas había una institución muy famosa que se llamaba el Fondaco, 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 que eran factorías, eran barrios, ¿no? Que tenían los genoveses, los pisanos, los venecianos, en ciudades extranjeras que negociaban con los gobernantes locales. Por ejemplo, con los fatimíes en Egipto, los genoveses y los venecianos tenían estas factorías que eran barrios cerrados en donde vivían los comerciantes genoveses por ejemplo, en Alejandría, o por ejemplo en Constantinopla, en Bizancio, lo que tenían era el famoso barrio de los genoveses, el barrio Gálata. Para los que les gusta el fútbol turco, hay un club de fútbol que se llama Galatasaray. Bueno, el Galatasaray es el club del barrio Gálata. El barrio Gálata era el barrio de los genoveses en Estambul, que vivían ahí y estaban sometidos a sus propias leyes. Y era el lugar, digamos, salían a negociar con las autoridades locales, pero eso técnicamente no eran embajadas, porque no representaban al Estado, a un Estado en sí, sino que representaban a comunidades, ¿no? De nuevo, las embajadas propiamente dichas no eran permanentes, era una visita, iba tal embajador de tal rey a visitar a la corte de otro rey, negociaba aquello que tenía que negociar y se volvía, ¿no? No había una cosa estable. A partir de lo que sí existe a partir de las cruzadas es esta necesidad de establecer vínculos de comunicación con todas las monarquías, y esos vínculos de comunicación muchas veces se dan en estas especies de lugares, barrios cerrados,
donde viven las comunidades extranjeras. Sobre todo las ciudades-estado italianas, que son las más interesadas en vincularse con los grandes estados musulmanes del Levante, ¿no? Claro, y un fin económico ya bastante incipiente, ¿no? Empieza a ver, a generarse Sí, riqueza, por lo menos sí, más. a generar, a obtener privilegios comerciales y a perjudicar al vecino, ¿no? O sea, estos fondaco competían entre sí, yo qué sé, los genoveses o los pisanos contra los venecianos, ¿no? Están permanentemente negociando privilegios ante ciertas autoridades, yo qué sé, el califa fatimí de Egipto, del Cairo, o los turcos otomanos, o quien sea. Siempre están negociando privilegios para ellos y tratando de perjudicar al vecino, ¿no? En ese sentido, está muy claro de nuevo que la diplomacia no pasaba por una solidaridad religiosa. Generalmente el enemigo, el más cercano es el más enemigo, ¿no? Como vos decías hace un rato, el señor por próximo no aseguraba ningún tipo de solidaridad.